La familia de mi yerno le arrancó el VESTID o a mi hija frente a todos, llamándola cazafortunas y diciendo que no era digna de ser su nuera. La suegra de mi hija gritó: ¿piensas llevarte el dinero para tu madre? No será tan fácil. No sabían que yo había grabado todo. 1 hora después, mi hijo llegó con 20 guardaespaldas. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El frío de la noche de Navidad me cortaba la piel a través del abrigo viejo. Bajé del taxi, subí el cuello de la chaqueta y traté de detener el viento helado que se colaba por dentro. Frente a mí, la mansión de los del Valle brillaba como un palacio, con luces resplandecientes que salían de las grandes ventanas. No quería venir, pero tenía que hacerlo, por Jacinta, mi hija, por esa sensación de que algo malo estaba por pasar y que no me dejaba en paz desde hacía una semana. El guardia me reconoció. Asintió sin sonreír, sin saludar, solo abrió la reja para que entrara. Desde el vestíbulo principal llegaba música de jazz mezclada con el tintinear de copas y las carcajadas de los invitados de clase alta. Respiré hondo y me prometí que solo encontraría a Jacinta, la abrazaría y me iría. Pero en cuanto crucé la puerta, la música se detuvo de golpe, como si alguien hubiera cortado la electricidad. Un grito agudo desgarró el aire. Vi a doña Beatriz, la madre de Mauricio, mi yerno, de pie en medio del salón, sujetándose el cuello como si hubiera perdido lo más valioso de su vida. «¡Mi collar de perlas heredado!», chilló con voz aguda y penetrante. «¡Ha desaparecido!». El público se agitó. Varios se acercaron a consolarla. Mauricio corrió hacia su madre, con el rostro preocupado. Busqué con la mirada a mi hija, el corazón latiendo con fuerza. Jacinta estaba allí, a pocos metros, pálida, con los ojos abiertos de terror. Llevaba un vestido de gala color esmeralda, pero se veía tan frágil que parecía a punto de desvanecerse. De pronto, la mirada de doña Beatriz recorrió la multitud, afilada como una cuchilla, y se detuvo justo en Jacinta. Se acercó a ella con paso rápido, como una fiera que ataca, y le agarró la muñeca. «Tú», siseó. «Tú fuiste la única que entró en mi habitación hace un rato. ¡Fuiste tú!». Jacinta retrocedió, tartamudeando débilmente. «Mamá, yo no. Solo subí porque me sentía un poco mareada». Al verla temblar, tratando de defenderse, sentí que alguien me oprimía el pecho. Estuve a punto de salir en su defensa, de gritar que mi hija jamás haría algo tan ruin. Pero en ese instante, la voz de mi hijo mayor, Santiago, resonó en mi mente como una advertencia. «Mamá, si pasa algo extraño con Jacinta en esa casa, no te precipites. Busca un rincón, graba todo y mándamelo enseguida. Yo me encargo del resto». Me quedé inmóvil, con los pies clavados en el suelo. Santiago ya me había preparado. Instaló una aplicación segura en mi viejo teléfono y me enseñó a grabar videos. Apreté los dientes, retrocedí y me escondí detrás del enorme árbol de Navidad lleno de luces. Con las manos temblorosas saqué el teléfono, activé la cámara y traté de mantener la imagen estable. Desde ahí lo veía todo con claridad. Vi a doña Beatriz arrancar bruscamente el bolso de Jacinta y vaciarlo sobre el suelo de mármol helado. Un labial rodó, un manojo de llaves cayó, algunos pasadores saltaron, y entonces, bajo la luz del candelabro, apareció el collar de perlas, brillante como una condena. Un «oh» de sorpresa recorrió toda la sala, como si todos hubieran exclamado al mismo tiempo. Luego surgieron los murmullos, como un enjambre de abejas, y cada palabra me atravesaba el alma. «Ay, con esa cara de buena. ¿Una profesora universitaria robando? Con razón los del Valle nunca la soportaron». Entonces Mauricio avanzó. No golpeó a Jacinta, pero lo que hizo fue peor que un golpe. Agarró el hombro del vestido y lo rasgó de arriba abajo, dejando al descubierto su espalda ante decenas de ojos. «Buscadora de oro», rugió con desprecio. «¿Creíste que podías engañarme a mí y a mi familia?». Jacinta temblaba,
cubriéndose con los brazos, intentando ocultar la humillación. Su rostro estaba pálido, los ojos llenos de lágrimas, pero no lloró. Solo se quedó quieta, como un pajarito herido que ya no puede volar. Doña Beatriz remató la escena, apuntándole con el dedo. «Querías robarlo para llevárselo a tu familia miserable, ¿verdad?», gritó, con una voz cargada de veneno. «De tal madre, tal hija». Sus palabras me cortaron el alma. Apreté el teléfono. Mis dedos temblaban mientras presionaba el botón para guardar el video y enviarlo por la aplicación segura que Santiago había configurado. Cuando terminé, no pude soportarlo más. Salí de mi escondite. Me quité el abrigo viejo y lo puse sobre los hombros de Jacinta. Ella levantó la vista, los ojos enrojecidos. Me paré frente a ella, con los brazos abiertos, como una gallina defendiendo a su polluelo de los lobos. El que se atreva a tocar a mi hija una vez más tendrá que pasar sobre mi cadáver, grité con la voz quebrada por la ira y el dolor. Toda la sala enmudeció. Las risas y los murmullos se apagaron. Mauricio y Beatriz me miraron atónitos, quizás sin creer que una vieja campesina como yo se atreviera a enfrentarlos. Abracé con fuerza a Jacinta, sentí su cuerpo temblando en mis brazos. Miré a Mauricio. Su mirada estaba llena de desprecio, pero no sentí miedo. Había perdido a mi esposo, había criado sola a mis 2 hijos entre 1000 dificultades. No temía a nadie cuando se trataba de protegerlos. El aire seguía cargado, tenso como una cuerda a punto de romperse. Nadie se movía, nadie se atrevía a acercarse. Y tal como imaginé, 1 hora después se escuchó el rugido de motores acercándose desde la entrada, cada vez más fuerte, como un trueno en la noche. Los faros de decenas de autos iluminaron las ventanas del salón, rompiendo la oscuridad. Escuché el murmullo de los invitados, las pisadas apresuradas de los guardias de los del Valle. 20 SUV negras, idénticas entre sí, entraron lentamente al patio de la mansión, formando una fila silenciosa y amenazante. En ese instante, mi mente fue arrastrada de nuevo a los días en que mi familia aún estaba completa. Juan, mi difunto esposo, y yo solíamos llevar a nuestros 2 hijos de picnic los fines de semana, y en cada ocasión tomábamos una foto para el recuerdo. Juan estaba en el centro, con una sonrisa radiante, un brazo rodeando a Santiago, el otro sosteniendo mi mano, mientras Jacinta se acurrucaba junto a mis piernas, con sus 2 pequeñas trenzas perfectamente amarradas. En ese entonces, jamás imaginé que algún día lo perdería, que el pilar más firme de nuestra familia desaparecería. Pero un accidente en la construcción se lo llevó para siempre, dejándome sola con 2 hijos pequeños. Santiago tenía apenas 10 años y Jacinta acababa de cumplir 7. El día que recibí la noticia, me derrumbé frente a la puerta del hospital. No recuerdo cuánto tiempo lloré. Solo sé que cuando regresé a nuestra modesta casa, Santiago estaba allí, con los ojos rojos pero sin derramar una lágrima. Me abrazó, pequeño pero fuerte, y dijo: «Mamá, no te preocupes, yo te voy a ayudar». Jacinta, en cambio, estaba encogida en un rincón, abrazando su muñeca vieja, susurrando el nombre de su padre. Al verlo, supe que no podía rendirme. Tenía que levantarme, convertirme en el apoyo que ellos necesitaban. De ser una ama de casa, tuve que convertirme en el sostén de la familia. Trabajé en 3 lugares a la vez. Al amanecer, repartía leche en los restaurantes, durante el día cosía en un taller, encorvada sobre la máquina hasta que los hombros me dolían. Y por la noche limpiaba oficinas de una pequeña empresa. Hubo noches en las que llegaba a casa pasada la medianoche, agotada. Comía un pedazo de pan seco y me quedaba dormida en la silla. Pero cada mañana, al ver a Santiago y Jacinta levantarse para ir a la escuela, me repetía: «Mientras mis hijos coman bien y puedan estudiar, todo vale la pena». Santiago creció más rápido de lo que le correspondía. A los 12 años pidió repartir periódicos para ayudarme. Recuerdo esas mañanas heladas, pedaleando su vieja bicicleta con el manojo de diarios amarrado atrás, silbando para espantar el frío. Nunca se quejó, aunque una vez vi sus manos sangrar porque la cuerda del paquete le había cortado la piel. Cuando le pregunté, solo sonrió. «Mamá, no es nada, apenas un rasguño». Con el tiempo,
Santiago eligió su propio camino. Empezó como guardia de seguridad en edificios elegantes y con inteligencia y esfuerzo fundó Morales Group, una empresa de seguridad que, según escuché después, llegó a ser una de las más respetadas en el mundo empresarial. Jacinta era distinta, se parecía a su padre, dulce, reflexiva, con un corazón inmenso. Amaba los libros y el conocimiento. Una vez la vi gastar su pequeño dinero de bolsillo en libros usados del mercado, no para ella, sino para regalárselos a los niños del barrio. «Mamá, ellos también deben poder leer, tal vez sean más listos que yo», me dijo, con los ojos brillando. Su sueño era convertirse en profesora universitaria para compartir lo que aprendiera con otros, y lo logró. El día que se graduó, parada en el escenario con su toga, yo lloré en la tribuna como una niña. Hasta que un día, Jacinta trajo a casa a Mauricio del Valle. Recuerdo perfectamente el momento en que cruzó el umbral de nuestra casa humilde. Vestía un traje caro y unos zapatos tan brillantes que se podía ver el reflejo. No se sentó enseguida. Caminó alrededor de la sala, pasó un dedo por el estante viejo de libros y luego lo miró, como revisando si había polvo. «Este lugar es bastante sencillo», dijo, con una sonrisa apagada y una mirada que no me engañó. No era curiosidad, era desprecio. He vivido lo suficiente para reconocer los ojos de quienes miran por encima del hombro a los pobres. Pero Jacinta estaba ahí, con los ojos llenos de amor, sujetando la mano de Mauricio como si él fuera su mundo entero. Esa noche, cuando él se fue, tomé las manos de mi hija y le dije, con voz serena pero llena de preocupación: «Jacinta, un hombre que no respeta el lugar donde creciste, nunca te respetará de verdad». Pero ella solo sonrió, la sonrisa ingenua de una joven enamorada. «Mamá, él está acostumbrado al lujo, pero no lo hace con mala intención. Me ama de verdad». Viendo esa sonrisa, no tuve corazón para insistir. La abracé, deseando estar equivocada, deseando que Mauricio realmente le diera la felicidad que merecía. La boda se celebró unos meses después, una ceremonia lujosa organizada por la familia del Valle. Santiago y yo nos sentamos en una mesa apartada, perdidos entre invitados adinerados, vestidos elegantes y conversaciones sobre acciones y propiedades. Miré a Jacinta, radiante en su vestido blanco, tan hermosa como un ángel, pero dentro de mí crecía una inquietud que no podía explicar. Santiago, sentado a mi lado, guardaba silencio, pero sabía que él también lo sentía. El día en que Jacinta salió de nuestra pequeña casa con la maleta en la mano para irse a la mansión de los del Valle, me quedé en la puerta mirándola alejarse hasta que su silueta desapareció. La casa de pronto se sintió vacía, silenciosa hasta dar miedo. Me senté en la silla de madera, miré la foto familiar en la pared y ese presentimiento inquietante que tenía se hizo más claro. La puerta de la jaula dorada se había cerrado detrás de Jacinta y supe que desde ese momento mi hija entraba en un mundo del que yo ya no podría protegerla. Un mes después de la boda, llevé una olla de estofado de res caliente, su platillo favorito desde niña, para visitar a mi hija. Me paré frente al portón de la mansión de los del Valle, abrazando con fuerza la olla, con la esperanza de ver la sonrisa de mi niña. El guardia abrió el portón en silencio y entré, con el corazón inquieto. Por dentro, la mansión seguía siendo tan lujosa como el día de la boda, pero el ambiente era pesado, como si todo estuviera oprimido bajo una capa de brillo falso. Mauricio estaba en casa, sentado con las piernas cruzadas en un sofá de cuero elegante, con una copa de vino tinto en la mano. Me lanzó una mirada y una sonrisa apenas marcada. «Ah, ya llegó mamá», dijo con una voz cortés pero fría, como si fuera una visita inesperada. Puse la olla sobre la mesa e intenté sonreír. Preparé el estofado que tanto le gusta a Jacinta. Espero que le alegre el día. Jacinta bajó las escaleras, más delgada que la última vez que la vi. Llevaba un vestido de seda, pero en sus ojos ya no brillaba la misma luz de antes. Me abrazó y susurró: «Mamá, no tenía que molestarse tanto». Pero sentí su abrazo débil, como si escondiera algo. Quise hablar a solas con ella, pero Mauricio intervino antes de que pudiera hacerlo. «La semana pasada conocí a Santiago en un evento de empresarios», dijo con tono satisfecho mientras bebía. «Es un tipo brillante,
Morales Group es una potencia que no se puede ignorar. Asentí sin saber qué responder. Él continuó, con un brillo frío en la mirada. Le propuse una alianza. La seguridad de Morales combinada con la logística de los del Valle, dominaríamos el sur. Pero parece que no es tan visionario como creía. Su sonrisa se tensó y pude ver la frustración detrás de su fachada educada. Me miró, como esperando que dijera algo para defenderlo. Sentí el corazón encogerse. Santiago nunca me había hablado de eso, pero conocía bien a mi hijo. No rechazaría una oportunidad sin una razón. Miré a Jacinta, que mantenía la cabeza baja, con las manos entrelazadas, evitando los ojos de Mauricio. Él se levantó, le dio una palmada posesiva en el hombro y se volvió hacia mí. ¿Se queda a cenar, mamá? Lo dijo con cortesía, pero en sus ojos solo vi el deseo de que me marchara. Esa noche volví a casa con el corazón pesado. Mauricio ya no disimulaba su desprecio hacia mí, y supe que desde ese día todo había cambiado. Empezó a levantar muros invisibles alrededor de Jacinta, separándola poco a poco de mí y del mundo que conocía. Solo unas semanas después, Jacinta me llamó con voz temblorosa. Me contó que Mauricio la había convencido de dejar su trabajo en la universidad. «Eres la señora del Valle», le dijo él. «¿Para qué cansarte dando clases? Quédate en casa, disfruta, compra lo que quieras, vive tranquila». Sentí que el alma se me partía. Jacinta amaba enseñar, era su vocación, su sueño desde siempre. Pero por amor, por agradarle a Mauricio, cedió. «Mamá, creo que él solo quiere lo mejor para mí», dijo, aunque su voz temblaba, como si ni ella misma se creyera lo que decía. Luego vino lo del coche. Jacinta tenía un auto viejo, el que compró con su propio esfuerzo cuando daba clases. Mauricio dijo que era inadecuado para la esposa de un del Valle y lo vendió, prometiendo comprarle uno nuevo. Pero ese coche nuevo nunca apareció. En su lugar, Jacinta siempre iba acompañada por un chofer de Mauricio y debía avisarle cada movimiento. «Solo quiere asegurarse de que esté bien», me explicó cuando le pregunté, pero yo sabía que no era cuidado, era control. Las llamadas de Jacinta se hicieron cada vez más raras. Cada vez que yo marcaba, era la empleada quien respondía con voz monótona. «La señora está ocupada». Intenté no preocuparme, pensar que solo estaba adaptándose a su nueva vida. Pero empezaron las llamadas furtivas de medianoche. «Mamá, no puedo hablar mucho, él está en el baño», susurraba Jacinta asustada. Sentí un nudo en la garganta. Intenté preguntarle si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero solo dijo: «Estoy bien, mamá, no te preocupes». Una noche, mientras le contaba que la gata de la vecina había tenido crías hermosas, escuché que se abría una puerta al otro lado de la línea. «Te quiero, mamá», dijo Jacinta de golpe, y colgó. El tono continuo del teléfono me sonó como una cuchillada directa al corazón. No puedo soportarlo más. Una tarde decidí visitar a Jacinta sin avisar. Me paré frente al gran portón de hierro de la mansión, con la mano temblando mientras tocaba el timbre. Fue doña Beatriz quien abrió la puerta. Se quedó detrás del portón, mirándome de arriba abajo con una expresión escrutadora, como si yo fuera una mendiga extraviada. «Jacinta está cansada», dijo con voz fría. «Necesita descansar, no puede recibir visitas». Traté de insistir, con la voz casi suplicante. «Por favor, señora, solo quiero verla un momento. Soy su madre». Pero Beatriz soltó una risita burlona y giró la cabeza para hacerle una seña a un guardia alto y corpulento que estaba cerca. No dijo una palabra más, simplemente cerró el portón de golpe frente a mí. El guardia se acercó, cruzó los brazos y me miró con una advertencia silenciosa, como diciéndome que no hiciera escándalo. No pude hacer nada más que quedarme allí, impotente, mirando el portón cerrado. Una tarde, mientras estaba sentada en el porche remendando una blusa vieja, el cartero detuvo su motocicleta frente a la puerta. Me entregó un sobre color crema, grueso y firme, con el logotipo de la universidad donde Jacinta solía trabajar. Tomé el sobre y mis manos empezaron a temblar. Jacinta había dejado la universidad desde que se casó con Mauricio, pero quizá olvidó cambiar la dirección postal.
Una extraña corazonada hizo que mi corazón latiera más rápido. Entré a la casa, me senté en la mesa de madera vieja y abrí el sobre con cuidado. Dentro había una carta doblada prolijamente, en papel blanco impecable, con el membrete oficial de la universidad. Leí cada línea, sintiendo que mi corazón se detenía. Era la carta de nombramiento oficial para el puesto de profesora titular que Jacinta había soñado desde sus días de estudio nocturno en nuestra pequeña casa. Además, venía acompañada de una invitación para participar en un proyecto de investigación internacional, una oportunidad que cualquier académico desearía. Apreté la carta con fuerza, conteniendo las lágrimas. No era solo un papel, era luz, esperanza, una salida del dorado encierro que aprisionaba a mi hija. No lo pensé más. Me levanté, tomé el abrigo más limpio que tenía, guardé la carta en el bolsillo y tomé un coche directo a la mansión de los del Valle. No quería avisar, no quería darles oportunidad de impedirme ver a Jacinta. Cuando el coche se detuvo frente al gran portón de hierro, vi que una camioneta de reparto acababa de salir y el portón había quedado entreabierto. No toqué el timbre, simplemente me deslicé por la rendija, rezando en silencio para que nadie me descubriera. Dentro de la mansión, el ambiente era tan silencioso que resultaba asfixiante. Crucé el jardín perfectamente podado y me asomé por la gran ventana del salón. Jacinta estaba sentada en un sofá blanco, con la mirada perdida en el jardín. Se veía más delgada, pálida, con las manos entrelazadas como si tratara de aferrarse a las últimas fuerzas que le quedaban. Mauricio estaba en un escritorio a unos metros, revisando una pila de documentos, con una expresión fría. No la miraba, como si Jacinta fuera solo un adorno más de aquella habitación lujosa. Respiré hondo y empujé la puerta. «Jacinta», llamé, tratando de sonar alegre, aunque el corazón me dolía. «Tengo buenas noticias para ti». Ella levantó la vista, con una mezcla de sorpresa y preocupación. Se levantó y dio unos pasos hacia mí, pero sus ojos se desviaron hacia Mauricio, como si temiera su reacción. Saqué la carta y se la extendí. «Léela, hija. Esto es lo que tanto soñaste». Jacinta tomó la carta con las manos temblorosas. Mientras leía, vi una chispa encenderse en sus ojos, una pequeña llama renaciendo tras un largo invierno. Sus labios se movieron, queriendo decir algo, pero antes de que pudiera hablar, Mauricio se levantó y se acercó. Le arrancó la carta de las manos, la leyó en un segundo y sonrió con desprecio. No había calidez en su sonrisa, solo crueldad. Sin decir palabra, extendió la carta frente a Jacinta y ordenó con voz baja y helada: «Rómpela». Jacinta se quedó inmóvil, los ojos muy abiertos, confundida. «Mauricio, pero esto es…», intentó decir con voz débil, suplicante. Él la interrumpió, repitiendo despacio, cada palabra como un golpe. «Te dije que la rompas. Las mujeres de la familia del Valle solo tienen una tarea: quedarse en casa y obedecer a su marido. ¿Entendido?». Sus palabras fueron como cuchillos, no solo para Jacinta, también para mí. No pude contenerme más. La sangre me hervía. Grité: «Eres un monstruo. Jacinta tiene sueños, tiene una carrera. No tienes derecho a destruir su vida». Mi voz salió ronca, cargada de rabia y dolor. Mauricio me miró con furia. Sus ojos parecían querer devorarme. «Usted no tiene derecho a hablar aquí», dijo con tono amenazante. «Esta es mi casa y Jacinta es mi esposa. Váyase y no se meta en nuestros asuntos». Pero Jacinta actuó antes de que yo pudiera responder. Me tomó de la mano, con los ojos llenos de lágrimas, la voz temblando. «Mamá, por favor vete. Él solo quiere protegerme. No lo hagas enojar, te lo ruego». Me empujó suavemente hacia la puerta, desesperada. En su mirada no solo había miedo, sino resignación, como si ya hubiera aceptado su destino. Antes de que la sirvienta apareciera para acompañarme hasta la salida, Jacinta susurró, tan bajito que tuve que esforzarme para oírla: «Mamá, vete, primero. Yo buscaré la forma de verte después». Pero yo sabía que esa promesa solo era una forma de tranquilizarme, y quizá también de tranquilizarse a sí misma.
Cuando el portón de hierro se cerró detrás de mí, me quedé allí, impotente, mirando la silueta de Jacinta desaparecer tras el vidrio. Regresé a casa cuando ya había oscurecido. Mi pequeña casa, que alguna vez estuvo llena de las risas de mis 2 hijos, ahora era un lugar de un silencio aterrador. Me senté en la silla, mirando la noche negra a través de la ventana, sintiendo cómo la impotencia me devoraba poco a poco. La carta, mi última esperanza, ahora no era más que un pedazo de papel sin sentido en las manos de Mauricio. No podía dejar que las cosas siguieran así. Tomé el teléfono, mis manos temblaban mientras marcaba el número de Santiago. Cuando escuché su voz, cálida pero llena de preocupación. «Mamá, ¿qué pasa?». Traté de mantener la calma, aunque las lágrimas ya corrían por mis mejillas. «Santiago, ven a cenar conmigo este fin de semana», le dije con la voz entrecortada. «Tengo algo muy importante que contarte, sobre Jacinta». No dije nada más por teléfono. Sabía que Santiago entendería. Siempre ha entendido a su madre. Siempre ha sabido cuándo la necesito más. Colgué y me quedé sentada en la oscuridad, abrazando la blusa que Jacinta solía usar cuando vivía conmigo. El fin de semana, cuando empezaba a caer la noche, escuché el sonido familiar de un motor detenerse frente a la casa. Santiago bajó de una vieja camioneta, vestido con ropa sencilla, sin parecerse en nada al dueño del grupo Morales del que tanto se hablaba. Siempre ha sido así. No quería chismes de los vecinos. No quería que nadie pensara que habíamos cambiado de vida. Me quedé en la puerta, mirando a mi hijo, ahora un hombre hecho y derecho, entrar, con una sonrisa cálida como un rayo de sol en invierno. Me abrazó con fuerza, su aliento cálido en mi hombro, trayendo consigo el olor a polvo de camino y algo familiar de los viejos tiempos. «Nada ha cambiado, ¿verdad, mamá?», dijo, mirando alrededor de la vieja casa. «El olor de tu pescado guisado sigue siendo el mismo». Sonreí, aunque por dentro me pesaba el corazón. Fui a la cocina y empecé a preparar la sopa de pollo que más le gustaba desde niño. El aroma del ajo frito y del caldo llenó la casa, haciéndola más cálida. Santiago se arremangó, dispuesto a ayudarme, pero le hice un gesto. «Has venido de lejos, hijo, descansa un poco. Ve a la sala, atiende tus cosas. Ya casi termino». Sonrió, esa sonrisa bondadosa que siempre he amado, y salió al patio trasero, donde aún estaba el viejo juego de mesa de bambú que su padre había hecho. Escuché la silla crujir cuando se sentó, y por un momento sentí una paz rara, casi olvidada. Pero esa paz no duró. Estaba cortando calabaza cuando me pregunté si Santiago todavía disfrutaría de ese platillo como antes. Me limpié las manos en el delantal, tomé la cuchara de madera y salí a preguntarle. Al acercarme a la ventana que daba al patio, escuché su voz, baja y fría, más afilada que nunca. «No hay que hablar tanto. Los usureros de San Bernardo, quiero todo, capital e intereses. Si se resisten, ya saben lo que hay que hacer». Su voz no tenía duda, sonaba como una orden firme. La cuchara de madera cayó al suelo, haciendo un sonido seco. Ese ruido me sacó del estupor. Santiago se sobresaltó, se giró y me vio allí, pálida. Rápidamente dijo al teléfono: «Te llamo luego», y colgó enseguida. Entró en la casa, su mirada fija en mí, llena de preocupación, pero también de firmeza. Temblando, apenas pude decir: «Santiago, ¿qué estás haciendo? ¿Eres cobrador? ¿Un matón?». Las palabras salieron solas, como si no quisiera creer lo que acababa de oír. Santiago no respondió de inmediato. Me ayudó a sentarme, con cuidado, como si temiera que me desplomara. Sirvió un vaso de agua tibia, lo puso en mis manos y solo entonces suspiró. Su voz se volvió más grave. «Mamá, no soy un criminal». Se arrodilló frente a mí, sus ojos marrones fijos en los míos, buscando que le creyera. «El mundo no es justo, mamá», dijo despacio, con pesar. «La ley no siempre alcanza a los peores. Yo tomo el dinero de los que roban, de los que estafan, de los que viven del dolor ajeno, y lo devuelvo a quienes lo merecen». Me quedé inmóvil, apretando el vaso con fuerza. Santiago continuó: «El dinero del caso de San Bernardo se usará para pagar el hospital de una niña que su padre, un borracho, le rompió el brazo. La empresa de seguridad Morales es solo una fachada, mamá. Pero esto, no se lo cuentes a nadie». Su voz se fue apagando,
temeroso de que me asustara o me sintiera decepcionada. Pero yo no sentía miedo, sentía orgullo. Las lágrimas me corrían, no porque creyera que mi hijo era un delincuente, sino porque comprendí que estaba cargando con un mundo que yo nunca entendería del todo. Sin embargo, la preocupación por Santiago pronto fue reemplazada por el dolor de Jacinta. No pude contenerme más. Las lágrimas brotaron y le conté todo. Le hablé de la carta de nombramiento de la universidad, de la esperanza que creí que podría salvarla. Le conté cómo Mauricio la arrebató, cómo ordenó a Jacinta destruirla y cómo ella me miró con los ojos llenos de desesperación. Le conté cómo doña Beatriz me cerró las puertas, de las llamadas de Jacinta a medianoche, su voz temblorosa, rota. Le hablé de cómo se fue apagando poco a poco, delgada, vacía, como un pájaro encerrado que ya no sabía cómo volar. Santiago se quedó allí, escuchando en silencio, con las manos apretadas hasta ponerse blancas. Vi en sus ojos un destello de ira, pero no me interrumpió. Cuando terminé de hablar, en la pequeña habitación solo se oían mis sollozos. Me cubrí el rostro, sintiendo una impotencia que me ahogaba como una ola. No sé qué hacer, Santiago, dije entre lágrimas. He hecho todo lo posible, pero no pude salvar a tu hermana. Soy una inútil. Santiago se levantó, con la mirada fría pero llena de determinación. Puso su mano sobre mi hombro y dijo con voz grave y firme: «Descanse, mamá, ya entendí todo». Miró la olla de sopa de pollo que seguía hirviendo en la estufa, el aroma cálido que traía recuerdos lejanos. «Esta comida la comeremos completa la próxima vez», dijo con un tono suave pero cargado de peso. «Tengo que irme ahora». Salió esa misma noche, sin decir una palabra más. Me quedé en la puerta, mirando cómo la camioneta desaparecía en la oscuridad. Días después, estaba en el pequeño jardín detrás de la casa, cortando con cuidado los mangos maduros para llevárselos de regalo a doña Lola, la vecina. El olor dulce del mango me hizo recordar aquellas tardes en que Jacinta, de niña, se sentaba a mi lado, comiendo mangos y riendo cuando el jugo le corría por la barbilla. Ahora, ese recuerdo solo me dolía. Mientras pensaba en eso, escuché los pasos apresurados de doña Lola que venía desde la esquina. Corrió hacia mí con el rostro rojo y la voz entre curiosa y envidiosa. «Qué suerte la suya, tener un yerno tan exitoso. Esta noche los del Valle harán una gran fiesta, celebrando el récord de ganancias de la empresa. Dicen que hasta el dueño del taller mecánico fue invitado. A usted ya la pasaron a buscar, ¿verdad?». Sus palabras me atravesaron el pecho como un cuchillo. No había ninguna invitación, ninguna llamada ni una nota. Esa humillación dolía más que aquella vez en que doña Beatriz me cerró la puerta en la cara. No solo me prohibieron ver a mi hija, sino que ahora querían borrar mi existencia, como si fuera una mancha en su mundo brillante. Me quedé allí, con el mango en la mano, pero con el alma helada. Forcé una sonrisa torpe hacia doña Lola. Dije unas palabras al azar y entré a la casa, cerrando la puerta con fuerza. Sentada en la pequeña cocina, miré cómo el cielo se oscurecía poco a poco. Una mala corazonada me invadió, tan fuerte que me hizo estremecer. ¿Por qué tenía que ser esta noche? ¿Por qué una fiesta tan grande? Sabía que los del Valle nunca hacían nada sin un propósito. Esa fiesta no era solo una celebración. Parecía un escenario preparado, y temí que Jacinta, mi hija, fuera el centro de una cruel representación. No podía quedarme de brazos cruzados. Entré a mi habitación, abrí el armario y saqué la blusa de seda color esmeralda, la más bonita que tenía, el regalo que Jacinta me compró con su primer sueldo como profesora. Pasé la mano por la tela suave, recordando su sonrisa radiante cuando me la entregó. «Mamá, con esta blusa te ves preciosa». Me la puse y me miré en el viejo espejo empañado. Ya no era joven ni hermosa, pero era la madre de Jacinta, y esta noche iría como tal, sin importar el desprecio que sintieran hacia mí. Tomé un taxi hacia la zona residencial. Mientras el coche avanzaba por calles iluminadas, vi una fila de autos de lujo frente a la casa de los del Valle. Los vehículos brillaban, los vestidos deslumbraban. Todo me recordaba que yo no pertenecía a ese mundo, pero no me importaba. Solo quería ver a Jacinta,
asegurarme de que estuviera bien. El guardia no era el mismo que me había negado la entrada antes. Me miró sorprendido, pero luego inclinó la cabeza y abrió el portón sin decir nada. Sentí algo extraño, pero no tuve tiempo de pensarlo. En lugar de entrar por la puerta principal, me colé por el sendero lateral del jardín, ocultándome entre los arbustos podados con precisión. Desde allí, a través de las grandes ventanas, podía ver todo el salón. La música de jazz se mezclaba con las risas y el tintinear de las copas. Busqué con la mirada a Jacinta, el corazón latiéndome con fuerza. Estaba allí, en una esquina del salón, con un vestido de gala color esmeralda, pero se veía más frágil que nunca, como una sombra a punto de desvanecerse. De repente, la música se detuvo. Un grito agudo rompió el aire. Vi a doña Beatriz en medio del salón, llevándose las manos al cuello y gritando: «Mi collar de perlas heredado ha desaparecido». La multitud murmuró, y Mauricio corrió hacia su madre con una falsa preocupación en el rostro. Mi presentimiento se volvió realidad. No era una fiesta, era una trampa, y Jacinta era la presa. Me quedé helada cuando Beatriz señaló directamente a Jacinta y gritó: «¡Tú! Tú fuiste la única que subió a mi habitación hace un momento». Jacinta se puso pálida, intentando explicarse, pero su voz se perdió entre los murmullos del público. Beatriz le arrebató el bolso, tiró todo al suelo, y entonces el collar de perlas apareció, brillando como una acusación planeada. Se escucharon exclamaciones y susurros venenosos. Con esa cara de inocente, ¿una profesora haciendo eso? Quise salir corriendo, gritar que todo era una mentira, pero recordé las palabras de Santiago en mi mente. «Mamá, si pasa algo raro, no haga nada imprudente. Grabe todo y mándemelo». Retrocedí, ocultándome detrás del enorme árbol de Navidad lleno de luces brillantes, con las manos temblorosas mientras sacaba el teléfono. Activé la cámara, intentando que no me temblara el pulso para grabar toda aquella escena repugnante. Mauricio se lanzó hacia Jacinta, agarró su vestido por los hombros y lo rasgó, dejando su espalda y hombros al descubierto frente a decenas de miradas. «Interesada», rugió. «¿Crees que puedes engañar a mi familia?». Beatriz añadió, señalándome aunque yo estaba escondida. «Iba a robarlo para llevárselo a su familia pobre, de tal palo, tal astilla». Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Vi a Jacinta temblar, abrazándose a sí misma, intentando cubrir su vergüenza. Apreté los dientes, guardé el video y se lo envié a Santiago por la aplicación segura que él mismo había instalado. Hecho eso, ya no pude seguir escondida ni un segundo más. Mi hija me necesitaba. Salí de mi escondite, me quité el abrigo y lo puse sobre Jacinta. «Quien se atreva a tocar a mi hija una vez más tendrá que pasar sobre mi cadáver», grité, con la voz ronca de rabia y dolor. El aire del salón se volvió espeso, denso, tras mi grito que resonó entre la multitud. En ese momento, el rugido de un motor retumbó desde la entrada, cubriendo por completo la música que aún sonaba. Todas las miradas se dirigieron hacia las ventanas. A través de los cristales, vi los faros de varios autos iluminar el lugar como ojos de bestias en la noche. 20 SUV negras, idénticas, entraron lentamente en el patio de la mansión. No se detuvieron en el área de invitados, sino que se alinearon en 2 filas, creando un pasillo directo hacia el salón principal, imponente y cargado de tensión. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino porque supe. Santiago había llegado. Doña Beatriz recobró el aliento, su rostro se torció de furia. Gritó a los guardias que estaban cerca: «¿Qué hacen ahí parados? Deténganlos. ¿Quién les dio permiso para entrar?». Pero los guardias de la familia del Valle permanecieron inmóviles, con la cabeza baja, sin atreverse a moverse. Noté que algo no estaba bien, pero antes de poder pensar más, la puerta del primer vehículo se abrió. Santiago bajó. No vestía traje como los empresarios del salón, solo una camisa negra sencilla, con las mangas arremangadas, dejando ver sus brazos fuertes. Pero el aura que emanaba bastó para dejar sin aliento a todos los presentes. Detrás de él venían unos 10 hombres altos, vestidos con el uniforme negro del Morales Group,
caminando en silencio pero con autoridad, como un equipo entrenado con precisión. La multitud se apartó sola, abriendo paso. La mirada de Santiago recorrió la sala, sin detenerse en Mauricio ni en Beatriz. Miró directamente hacia mí y hacia Jacinta, con sus ojos marrones llenos de preocupación, pero también de firmeza. Sentí la mano de mi hija apretando la mía, buscando refugio. Santiago avanzó, tomó la chaqueta de uno de sus escoltas y la colocó sobre los hombros de Jacinta, cubriendo su espalda desnuda. Luego se giró y se colocó frente a nosotras, como un muro sólido e inquebrantable. Su voz sonó no muy alta, pero clara y firme, suficiente para que todos lo oyeran. Soy Santiago Morales, hermano de Jacinta. Quiero saber qué pasó aquí. La verdad. No había emoción en su tono, pero se podía sentir la furia contenida. El salón entero quedó en silencio. Solo se oían los latidos de mi corazón y la respiración temblorosa de Jacinta. Un hombre de mediana edad, tal vez un socio de la familia del Valle, dio un paso al frente. Su voz temblaba un poco, aunque intentó sonar seguro. Señor Morales, todos lo vimos. La señora Beatriz perdió su collar de perlas familiar y fue encontrado en el bolso de la señorita Jacinta. Miró de reojo a Beatriz, buscando su aprobación. Se escucharon algunos murmullos de acuerdo entre los invitados, aunque nadie se atrevía a mirar directamente a Santiago. Santiago asintió, con el rostro impasible. Levantó la vista hacia el techo, hacia un pequeño punto negro que nunca había notado antes. «Aquí hay una cámara de seguridad», dijo, con voz tranquila pero cortante. «Quiero ver la grabación de los últimos 30 minutos». Su frase cayó como una piedra en un lago en calma, haciendo que todos se agitaran. El rostro de Beatriz palideció, sus labios temblaron. La cámara está dañada», tartamudeó intentando disimular el pánico. «Se rompió esta mañana, aún no la arreglan». Mauricio se apresuró a respaldarla nervioso. Sí, íbamos a llamar al técnico». Pero su mentira se desmoronó cuando una figura apareció al fondo. Era el guardia que me había detenido la última vez, y ahora comprendí que no pertenecía al equipo de los del Valle. Se inclinó ante Santiago y levantó una pequeña memoria USB. «Señor», dijo con voz firme, «hice una copia de seguridad en cuanto ocurrió el incidente. Todo está aquí». El ambiente en el salón se volvió tan denso que podía escucharse el trago seco de los invitados. Un guardia de seguridad de Santiago conectó rápidamente un USB al proyector que se usaba para exhibir los logros de la empresa del Valle. Cuando la pantalla grande se iluminó, todo el salón quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia allí, como si el tiempo se detuviera. Empezó el video. La imagen nítida, el sonido claro, como un cuchillo afilado que corta la máscara de la falsedad. Vi a Jacinta en la pantalla, de pie en un rincón del salón, hablando con unas invitadas. La veía agotada, con los ojos sin brillo, pero aún forzando una sonrisa débil, como queriendo mantener un poco de dignidad para los del Valle. Al verla, me dolió el corazón. Esa no era mi Jacinta, la chica radiante que solía subir al estrado y compartir sus sueños con los estudiantes. Era una sombra, encerrada en una jaula de oro que yo no podía abrir. Luego la cámara se desplazó a un rincón oculto detrás de una columna de mármol. Mauricio arrastró a Beatriz hasta allí. Madre e hija susurraban, mirando a Jacinta con ojos furtivos. Aunque no escuché claramente lo que decían, sus señas y gestos furtivos no ocultaban la mala intención. Apreté la mano de Jacinta, sentí la sangre hervir en mi cuerpo. Habían preparado un plan, habían montado una trampa para destruir a mi hija. La pantalla siguió mostrando a Mauricio volviendo al centro del salón con una copa de vino, golpeando suavemente el borde para llamar la atención. Empezó un discurso pomposo, con tono de autosuficiencia, como si el mundo entero debiera escucharlo. La multitud prestaba atención, nadie miraba a Beatriz. El video hizo un primer plano de ella, que se acercó sigilosamente al bolso de Jacinta sobre la mesa. Con un movimiento rápido, metió el collar de perlas en la cartera y volvió a su sitio, con la cara tranquila, como si nada hubiera pasado. Segundos después, empezó la puesta en escena. Se puso a gritar sobre el collar perdido, abrazándose el cuello.
Cuando terminó el video, el salón estalló. Las murmuraciones ya no iban dirigidas a Jacinta, sino a la madre y la hija del valle. Miradas de desprecio y susurros llenos de indignación resonaron por todo el salón. Algunos invitados sacaron sus teléfonos, grabando la pantalla, grabando el rostro pálido de Mauricio y de Beatriz. Los miré y vi a Beatriz temblar. El maquillaje grueso no ocultaba su pánico. Mauricio permanecía allí, con los puños apretados, como si intentara aferrarse a la última pizca de orgullo. Jacinta, tras el aturdimiento, levantó la vista hacia Mauricio. Tenía los ojos enrojecidos, la voz temblaba por el dolor y la decepción. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Oí el corazón de mi hija romperse en cada palabra. Quise abrazarla más fuerte, protegerla de esa verdad cruel, pero no pude. Mauricio, ya sin nada que ocultar, dejó caer la última máscara. Sonrió, una sonrisa venenosa, llena de desprecio. ¿Por qué? Porque ya no te sirves. Nunca te quise. Me casé contigo porque oí que tu hermano era alguien importante. Quería hacer negocios con él, pero él no quiso. Señaló a Santiago con el dedo, con voz cargada de veneno. Cuando él se negó, para mí no fuiste más que una deuda inútil. Sus palabras fueron como un puñal final que se clavó en el alma de Jacinta. Ella dio un paso en falso. Si no la hubiera sostenido, quizás se hubiera desplomado. Sentí cada temblor, cada lágrima empapando mi hombro. Quise gritar, lanzarme a abofetear a Mauricio, pero solo pude abrazar a mi hija, intentando que las dos no se desmoronaran. Beatriz, como queriendo recuperar autoridad, gritó al guardia que había llevado el USB. «¡Traidor! ¿Los del Valle te pagan para apuñalarnos por la espalda?», señaló con el dedo, el cabello despeinado, el maquillaje corrido por la rabia. Pero Santiago, por primera vez, habló con voz fría como hielo. «Se equivoca. Él es de Morales Group. Yo lo contrato para asegurar la seguridad de mi hermana, después de escuchar cómo su madre me contó lo que le hicieron. Ha hecho muy bien su trabajo». Las palabras de Santiago fueron como un mazo que derribó por completo el orgullo de la madre y la hija del Valle. Beatriz retrocedió, con la boca abierta, sin poder decir nada. Mauricio quedó inmóvil, la cara pálida, como si hubiese perdido todo el mundo que creía tener. La gente alrededor empezó a murmurar más fuerte. Las críticas ya no se contenían. «Se atreven a inventar cosas para hacerle daño», susurró una mujer. «¡Qué vergüenza!», dijo un hombre sacudiendo la cabeza. Mauricio, que aún no aceptaba la derrota, miró a Santiago con desafío. «¿Y qué? ¿De qué te sirve desenmascararnos? Esta sigue siendo mi casa, mi empresa. Tú y esa mujer inútil con su madre, fuera de aquí». Sus palabras fueron como un bofetón a mi orgullo. Santiago se quedó allí, mirando a Mauricio no con rabia, sino con un frío desprecio compasivo. Hizo un gesto a un guardia cercano. Ese guardia se acercó y dejó sobre la mesa de madera brillante una carpeta gruesa de documentos. El plof, al dejarla, resonó en el silencio, como una sentencia. Santiago hojeaba cada página del expediente, con una voz tranquila, pero cada palabra que salía de su boca caía como un martillazo sobre madre e hijo de los del Valle. La empresa Logistics del Valle, en los últimos 3 meses, ha tenido pérdidas constantes debido a tus malas decisiones. Los principales accionistas han perdido toda la paciencia. Sacó una hoja llena de firmas y la levantó para que todos la vieran. Este es el documento de autorización para vender las acciones de un 80% de los socios, y el comprador de todas esas acciones, pagando un 5% por encima del precio de mercado, es Morales Group. En pocas palabras, desde hoy, soy tu jefe Mauricio. Retrocedió tambaleándose, el rostro pálido, como si no pudiera creer lo que oía. La multitud comenzó a murmurar. Las miradas de sorpresa y curiosidad se concentraron en él. Pero Santiago no había terminado. Sacó otro conjunto de documentos del expediente, su voz seguía firme, pero más fría. «Y esta mansión, la usaste como garantía para un préstamo rápido con el fin de salvar la empresa. Lamentablemente, la entidad prestamista también es una filial de Morales Group». Cerró el expediente con un golpe seco, un clac que sonó como el punto final del imperio de los del Valle.
Esta casa, a partir de mañana, será remodelada y convertida en la Casa de la Paz, un refugio gratuito para mujeres víctimas de violencia doméstica, financiado por la Fundación de Morales Group, dijo Santiago, mirando fugazmente a Beatriz y luego fijando su vista en Mauricio. Tú y tu madre tienen 24 horas para irse. Beatriz gritó, con el cabello despeinado, el maquillaje corrido por el llanto y la furia. Mientes, todo es mentira, esos documentos son falsos. Corrió hacia Santiago, pero 2 guardias de Morales Group se adelantaron para detenerla. Santiago levantó en silencio un certificado de propiedad con el sello rojo del gobierno de la ciudad. Ese sello era auténtico, incuestionable. Beatriz se quedó inmóvil, con la boca abierta, como si su mundo entero se hubiera derrumbado. Mauricio cayó de rodillas sobre el mármol frío, con las manos en la cabeza. Su arrogancia y altivez se habían desvanecido. Solo quedaba un hombre derrotado. Alzó la vista hacia Santiago con la voz temblorosa, casi suplicante. Señor Morales, por favor, no nos deje sin salida. Nos equivocamos, denos otra oportunidad. Pero Santiago ni siquiera lo miró. Sus ojos eran fríos, sin rastro de compasión. Se volvió hacia mí y hacia Jacinta, con un tono suave, como cuando era niño. Mamá, Jacinta, vámonos a casa. Nos ayudó a levantarnos con cuidado. Sentí la debilidad de mi hija al aferrarse a mi brazo, pero también noté un pequeño destello de esperanza en sus ojos enrojecidos. Santiago nos guió por el salón, pasando entre la multitud atónita, junto a Mauricio y Beatriz, que permanecían de rodillas entre las ruinas que ellos mismos habían provocado. Nadie se atrevió a decir una palabra, nadie intentó detenernos. Escuché algunos susurros, murmullos sobre la caída de los del valle, pero no me importaba. Todo lo que veía era a Jacinta, mi hija, finalmente libre. Al salir, 20 camionetas SUV encendieron sus motores al unísono, los faros iluminando la noche y marcando el camino. Santiago nos llevó hasta el vehículo principal y abrió la puerta para mí y para Jacinta. Me senté en el asiento trasero y abracé fuerte a mi hija, sintiendo su calor después de tantos meses de distancia. Jacinta apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Mamá, lo siento, me equivoqué al no escucharte». Le acaricié el cabello, con lágrimas resbalando por mis mejillas. «No pasa nada, hija», dije con la voz quebrada. «Solo quiero que estés bien. Vamos a casa, todo estará bien». Al día siguiente del evento en la mansión de los del Valle, Jacinta y yo fuimos al tribunal con el video que Santiago había obtenido de las cámaras de seguridad. Era una prueba irrefutable del abuso y la humillación que ella había sufrido, y el juez aceptó de inmediato su solicitud de divorcio unilateral. Me senté a su lado durante la audiencia, sosteniendo su mano, sintiendo cómo le temblaban los dedos. Cuando el juez declaró que Jacinta quedaba oficialmente libre, ella me miró con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de liberación. La familia del Valle, como un castillo de arena frente al mar, se desmoronó en una sola noche. Nadie supo con certeza a dónde se fueron. Los rumores se esparcieron rápido por mi antiguo vecindario. Un día, doña Lola, mi vecina, llegó corriendo, emocionada. ¿Supiste? Vieron a Mauricio cargando cajas en el mercado central. Todo sudado, flaco, irreconocible. Ya no queda nada del señorito de antes. Semanas después, alguien comentó que Beatriz trabajaba limpiando baños en un restaurante de las afueras, vestida con uniforme de empleada. La soberbia que alguna vez dominaron sus rostros había desaparecido, reemplazada por la miseria de quienes lo perdieron todo. No sentía alegría, solo una tristeza difusa. Ellos cavaron su propia tumba, y yo solo espero que Jacinta nunca tenga que volver a encontrárselos. Tal como Santiago lo prometió, la empresa Logistics del Valle fue reestructurada bajo la dirección del Grupo Morales.
Santiago mantuvo a los empleados trabajadores, aquellos que habían sido dedicados pero eclipsados por la adulación dentro de la empresa. Despidió a los que solo sabían lisonjear, los mismos que habían contribuido a la decadencia de Del Valle. La compañía fue reorientada, enfocándose en el transporte de productos esenciales, alimentos, medicinas y suministros hacia las zonas más alejadas, donde la gente más necesitaba ayuda. Escuché a Santiago contarme, con la voz llena de entusiasmo: «Mamá, quiero que esta empresa no solo gane dinero, sino que también traiga algo bueno a las personas». Al oírlo hablar, no pude evitar sentir orgullo. Mi hijo, aquel chico que repartía periódicos, ahora estaba cambiando toda una comunidad. La mansión de los Del Valle también fue demolida, como una forma de borrar los recuerdos de los días oscuros de Jacinta. En ese mismo terreno se levantó un nuevo edificio, moderno pero acogedor, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol y filas de árboles verdes. Santiago lo llamó Casa de la Paz, un refugio gratuito para mujeres víctimas de violencia doméstica. Cuando nos llevó a Jacinta y a mí a conocerla por primera vez, vi habitaciones decoradas de forma sencilla pero cálida, con camas limpias, estantes llenos de libros y un pequeño jardín donde las mujeres podían plantar flores y recuperar la tranquilidad. «Aquí es donde tu hermana y otras mujeres podrán comenzar de nuevo», dijo Santiago, con los ojos llenos de fe. El día de la inauguración de Casa de la Paz, me paré entre Santiago y Jacinta, mirando a la multitud que llegaba. Jacinta, que había recuperado su radiante sonrisa, vestía una blusa celeste y se paró frente a todos para compartir su historia. Se había ofrecido como consejera psicológica allí, organizando talleres de habilidades de vida y enseñando a las mujeres a levantarse después del dolor. Al verla hablar, con una voz suave pero fuerte, reconocí a la joven que alguna vez soñó con cambiar el mundo a través de los libros. «Perdí mi camino por un tiempo», dijo Jacinta ante la gente, «pero gracias a mi familia lo encontré de nuevo y quiero ayudar a otras mujeres a encontrar también su luz». Yo estaba allí, con lágrimas rodando por mis mejillas, no de tristeza, sino de felicidad. Santiago estaba a mi lado, ya sin la frialdad de aquella noche. Era un hijo, un hermano noble y firme, siempre dispuesto a proteger a su familia. Cuando el gran telón cayó y se reveló el letrero que decía «Grupo Morales, por la justicia y la familia», el público estalló en aplausos. Miré esas palabras y sentí que el corazón se me detenía. No era solo el nombre de la empresa de Santiago, era una promesa, una fe que había depositado en nuestra familia y en los valores que su padre y yo le enseñamos desde niño. Entre los aplausos y los gritos de alegría de las mujeres que encontraban un nuevo comienzo, de los voluntarios y de todos los que fueron a celebrar, Santiago, Jacinta y yo nos abrazamos con fuerza. Un abrazo apretado, como queriendo compensar todos los días de dolor, las noches en que lloré sola, las veces que Jacinta me llamó en pánico y las cargas silenciosas que Santiago soportó. Sentí el calor de mis dos hijos y por primera vez en muchos años sentí que mi familia estaba completa otra vez. Cuando todo terminó, comprendí que la vida no solo nos enseña a levantarnos después de caer, sino también a mantener el corazón firme en medio de la tormenta. Lo que mis hijos y yo habíamos vivido no fue solo una cadena de sufrimientos, sino un viaje para recuperar la justicia, la dignidad y la fe. Entendí que a veces el silencio de una madre no es debilidad, sino una forma de prepararse para proteger a sus hijos con toda su vida. Y como Santiago, aprendí que la venganza no siempre se paga con sangre y lágrimas. A veces, el castigo más cruel es dejar que el culpable se hunda en las consecuencias de sus propios actos. Jacinta, mi hija, demostró que una mujer, por más herida que esté, siempre puede levantarse, más fuerte y más bondadosa que antes. La lección que quiero dejarles es esta: nunca subestimen la fuerza de una madre y nunca permitan que el miedo les haga olvidar su dignidad. Porque mientras el corazón siga siendo capaz de amar y creer, incluso traicionados, podemos transformar las ruinas en luz. La historia que acaban de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías?
¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otros. Dios siempre bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.